Diálogo con Jorge Zelaya. Bien, gracias Alejandra, gracias Evelyn, Efer, compañeros en la dirección, por supuesto, de Hola Honduras. Estamos ya listos, son las 7 de la mañana con 14 minutos para abordar en el diálogo siempre temas importantes que tienen que ver con la situación especialmente actual que estamos viviendo, no solo en Honduras, sino que también en el mundo en términos generales con esto del COVID-19. Y a propósito, uno de los rubros que han sido más afectados por la pandemia en el país es el sector transporte en todas sus áreas. Durante 135 días, este sector de la economía se ha visto paralizado totalmente. Sus dirigentes afirman que la situación para ellos es sumamente difícil. Dejan en claro que el 95% de los certificados también de operación están vencidos, por lo que le están solicitando al gobierno central la ayuda competente para poder salir a las calles y no han obtenido respuesta alguna hasta el momento. Hoy nos acompaña el presidente del Consejo Nacional del Transporte, don Marvin Galo, y el presidente de Cooperativa Comicel para conocer más de fondo sus necesidades en medio de esta crisis sanitaria que está enfrentando el mundo. Saludamos y les agradecemos, por supuesto, que hayan aceptado la invitación, don Marvin Galo y don Wilmer Calix. Don Marvin, muy buenos días, y don Wilmer, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Wilmer. Gracias por el espacio, Jorge, por darnos la participación para poder exponer algunos puntos al pueblo hondureño, al sector transporte, que es a quien nos debemos y pues de una u otra manera representamos la voz de esas personas que se han dedicado al rubro del transporte, desde el que tiene un taxi, un bus urbano, un bus interurbano en todo el país, y definitivamente también somos representantes del Distrito Central en la modalidad urbana. Es para nosotros importante estos espacios porque nos permiten poder aclarar situaciones que al final vienen a beneficiar y a mejorar las condiciones en las que nosotros pues, nos hemos visto. De antemano, gracias por el espacio, Jorge, para poder exponer de manera concisa, breve y lo más clara posible para poder dar un poco más de criterio y poder gestionar que las autoridades abran sus puertas y abran sus oídos y haya más humanidad para este sector que tiene alrededor alrededor de 138, 140 días sin operar un tan solo día a partir del 15 de marzo. Gracias a ustedes, Marvin, por aceptar la invitación. Don Wilmer Calix, entiendo que esta cooperativa es del sector norte del país, la cual usted preside. Y como le decía, don Marvin, muchísimas gracias por aceptar la invitación también. Buenos días, Jorge. Gracias por el espacio. No, aclarando, la cooperativa es de aquí, de la capital. Comicel, Cooperativa de Microservicios Ejecutivo Lim. Se nos ha frisado la señal con Wilmer, que nos hace la aclaración. La cooperativa es aquí de la zona central de Tegucigalpa. Mientras la recuperamos, estuvieron la semana pasada. Perdón, no sé si recuperamos la comunicación con... Le damos gracias por el espacio. Gracias a las cooperativas de la capital, le mencionaba. Claro que bueno es tener estos espacios para hacer algunas propuestas y para dejar en claro muchas situaciones que está viviendo el gremio, para nosotros que es muy importante que nos escuchen, no cuando ya se habla de una reapertura, sino que cuando hemos tenido el tiempo suficiente para trabajar en algo bien organizado y bien planificado para salir con pruebas de pilotaje, pero para eso estamos, para explicar y aclarar y proponer. Perfecto. Don Marvin, la reunión en Ciguatepeque, después obviamente la semana pasada ha habido un planteamiento, ustedes están solicitando apoyo del gobierno en varios rubros, en varias acciones. ¿Ha habido alguna respuesta después de esta reunión de la dirigencia del transporte en general a las solicitudes que ustedes han planteado al gobierno central? Gracias, Jorito. Definitivamente tuvimos una reunión en Ciguatepeque después de tanto tiempo de estar en este proceso de una manera
pudiésemos decir, de buena fe, con el afán de que las cosas vayan solucionándose y vayan teniendo alguna respuesta positiva. Lógicamente sabemos que todos estamos en un proceso bastante difícil, es una pandemia a nivel mundial y eso lógicamente causa bastante daño a todo el mundo. Y nosotros no estamos exentos de ese proceso y también sabemos que las respuestas tampoco son inmediatas, pero sin embargo creemos que ha habido mucha indiferencia de parte del gobierno central y específicamente en un tema de esa indiferencia tan fuerte es en el tema de no participar en las mesas multisectoriales donde hay muchos sectores importantes del país, la empresa privada, universidades, cámaras de comercio y otras instituciones como las confederaciones de trabajadores, las cooperativas, y qué lamentable es esa indiferencia porque hemos venido pidiendo esos espacios desde que inició el proceso de la pandemia. Recuerde que somos un sector que mueve la economía nacional, que de una u otra manera transporta la población, que trabaja, que moviliza, que mecaniza la economía del país, y no vernos en esas mesas multisectoriales después de haberlo solicitado de varias formas. Entonces es un tema bastante lamentable y sentimos una indiferencia muy fuerte en el tema con el sector transporte siendo un sector tan importante. A partir de ahí esa reunión se desarrolla, ya hemos tenido algunas reuniones electrónicas, lógicamente había que dar una conferencia en ese momento y los compañeros decidieron hacerla en el punto intermedio del país. Es importante acotar que ese tema hay situaciones que, por ejemplo, una vez que se reactive en la fase 1 la economía en el Distrito Central, en San Pedro Sula, las ciudades más importantes, nos damos cuenta de un tema de un pilotaje mediáticamente. Y eso realmente, pues, nosotros nos vemos sorprendidos porque de una u otra manera, si bien es cierto, hemos tenido algunas reuniones en el instituto hablando específicamente del protocolo de bioseguridad, que fue terminado hace unas 6-8 semanas, el cual no se nos había comunicado si había sido aprobado o no había sido aprobado, a pesar de las múltiples audiencias que hemos estado solicitando para determinar si realmente ese proceso había sido finalizado, porque parte del instituto y después llega a lo que es SINAGER para que ellos hagan su aprobación correspondiente. Sin embargo, hasta el día de ayer, el coronel Cordero, que tuvimos la oportunidad de estar en un foro también, nos damos cuenta que él tampoco tiene conocimiento del tema de estos protocolos de bioseguridad. Y realmente nos sorprende cuando hay una prueba de pilotaje si ni siquiera se han establecido, a pesar de que se han discutido y que hay un buen avance, porque eso no lo podemos discutir. Ha habido un buen avance en los sistemas de protocolo, pero tendría que pasar por SINAGER. Entonces, ayer ya escuchamos en los medios de comunicación que los protocolos habían sido aprobados. ¿Qué es lo que nos preocupa de este proceso? Jorge y pueblo hondureño, nos preocupa la falta de planificación en este proceso. Es un tema sumamente delicado. ¿Por qué es un tema delicado? Porque estamos hablando de la salud de las personas. Hay que hacer, tuvimos el tiempo, como lo decía Wilmer, el tiempo suficiente para generar una planificación estratégica en el cual pudiésemos hacer una apertura en consonancia con la economía. Recuerde que la problemática más grave aquí es que nosotros movilizamos personas y de manera masiva, en el caso del autobús urbano y del autobús interurbano. El taxi tiene menos problemas porque son menos personas las que conducen. Entonces, ese proceso, cuando no se genera una planificación y se genera incertidumbre y no se genera esa coordinación de instituciones de gobierno una con la otra y quien nos rige es el instituto, entonces lógicamente eso nos preocupa porque pueden pasar algunas cosas. Recuerde que ya retrocedimos a fase 0 porque realmente pues no se hicieron las cosas o de repente no se tomaron las medidas de precaución necesarias y eso vuelve a generar un deterioro en la economía. A partir de ahí esperamos entonces que hemos estado mandando algunas notas de audiencia también para que nos expliquen y que tengamos claridad con este proceso de reapertura. Dentro de este proceso de reapertura, nosotros, Jorge, somos el único sector regulado en el país. Yo no veo ningún otro sector regulado. Aquí la canasta básica, si los frijoles se están escaseando, suben.
aquí todo sube y en el caso nuestro nosotros no podemos incrementar tarifas. Como somos un sector regulado y dentro del protocolo de bioseguridad hay un proceso bastante difícil porque las unidades de transporte se ven condicionadas a transportar el 50% de su capacidad. Además de eso, estamos saliendo con un dígito y eso reduce a un 10% de la población que normalmente activa sale a las calles. Entonces reducimos la movilidad tanto en los dígitos como en la capacidad de movilidad que se reduce por las medidas de bioseguridad y el distanciamiento. Eso básicamente nos genera un tema económico severo y es por lo tanto que hemos estado solicitando, por ser un sector regulado, el apalancamiento financiero para poder llegar a la estabilización del proceso, lo cual eso va a la par. Por eso cuando le hablo de una planificación de apertura no solo es tirar los carros a la calle, porque hay que generar sostenibilidad. ¿De qué nos sirve a nosotros? Por ejemplo, mandar los vehículos a la calle y que en un par de días ya no se tenga combustible o se arruine una pieza y no haya cómo comprarla, porque la condición nuestra no es fácil. O sea, ponernos en nuestros zapatos ha sido muy difícil. 135 días, 140 creo que ya hoy, 138, ahí no estoy equivocado. Sin un día de recurso, créanme Jorge, que es pesado y tiene cargas uno con colaboradores y que de una u otra manera hay que apoyarlos porque están con nosotros y ha sido muy difícil. Entonces hay mucha incertidumbre porque también estamos conscientes de que somos el segundo foco de contaminación más alto, pero también no podemos ver que la economía va a abrir. Y hablábamos con unos compañeros de locatarios de los mercados, por ejemplo, que somos rubros afines, así como otras economías formales e informales, las cámaras de comercio y también con el COEP hemos tenido algunas reuniones. Y el tema es el siguiente, o sea, se va a reaperturar la economía, pero sin embargo hay dos factores importantes: la movilización de sus empleados, que hay muchas empresas que han quedado en incapacidad de poderles darle un servicio privado, y por otro lado también tenemos el caso de las personas que van a comprar a esos lugares que también utilizan transporte público. Entonces es parte de la dinamización. Lógicamente nunca se ha cerrado al 100% los sistemas de transporte en otros países. Nosotros no estamos cuestionando las políticas, creo que al final todos tenemos que hacer un sacrificio, pero también tenemos que buscar las alternativas de apoyo que verdaderamente pues nos saquen adelante y podamos hacer las cosas de manera justa. Eso es lo que nosotros hemos venido pidiendo en ese tema de lo que es el proceso de apalancamiento financiero. Hay otro tema que es el alivio de deuda. Mire, tenemos personas, Jorge, que han muerto. Casualmente esta semana pasada tuvimos 2 personas que no fue de COVID, fue de ataques al corazón, personas mayores que las instituciones financieras nos han estado acorralando que le debemos de pagar. Es más, como la nota que se envía de parte de la CNE, de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, queda a discrecionalidad de los bancos, pues lógicamente se dice hasta diciembre, pero le dicen, mire, si usted tiene letras atrasadas, le vamos a cobrar y le vamos a cambiar la tasa y se la vamos a subir a partir del próximo año. Y el otro problema es que nos están cobrando intereses sobre intereses porque están capitalizando los intereses. O sea, los intereses de que no se pagaron en el alivio de deuda, los están cargando y están cargando los nuevos intereses que están. Entonces la gente está agobiada. Necesitamos un mecanismo de alivio de deuda a través de un producto financiero que sea apalancado o que sea adaptado a las necesidades del sector transporte, para que podamos estabilizar este proceso. Y cabe mencionar, no estamos pidiendo que nos regalen, estamos pidiendo un apoyo, un producto financiero que se apegue realmente a las necesidades del rubro de transporte, que ha sido, le puedo asegurar que ha sido el más golpeado en la economía nacional, en base a que hemos estado totalmente parados. Asimismo, Jorge, pues hay otros temas con ese tema de la condonación de la matrícula. Se ha diferido, pero realmente hemos estado pidiendo eso y en base a la condonación de la matrícula hay algunas iniciativas de ley metidas en el Congreso Nacional y les pedimos a los diputados que generen conciencia, que no es que no queremos pagar, es que no hemos trabajado.
Entonces realmente, aunque se ha diferido, eso se va acumulando y la situación es que es bastante caótica lo que estamos viviendo. O sea, yo creo que nadie en la historia habíamos vivido una situación tan difícil como este proceso. Entonces sí les pedimos enérgicamente a los diputados, que es parte de ellos. Fíjese que nosotros no somos ni el 4% de la población vehicular aquí en el país, como sector de transporte, en las modalidades de transporte urbano, taxi y autobús interurbano. Entonces yo sí creería que es importante que nos apoyen en esa gestión realmente. Creo que no está fuera de las manos. Y por otro lado, tenemos un grave problema con el tema de lo que está pasando en las calles. Fíjese que nosotros estamos totalmente parados, 100% parados. Y usted va a ver en la calle un incremento desmedido de taxis, VIP como le llama, o vehículos particulares transportando gente. Es más, pick-up sin ninguna medida de bioseguridad, trabajando en las calles. Entonces, yo no me quiero imaginar si eso ha venido pasando con los busitos ilegales. Hoy en día los carros particulares trasladando gente, no me quiero imaginar la batalla campal de esto cuando empecemos a operar entre legales e ilegales, cuando no se le ha podido poner coto a este proceso. Entonces, para nosotros es un tema sumamente delicado, pero que realmente podemos solicitar que realmente se hagan las cosas como corresponden. O sea, al final estamos exigiendo nuestro derecho. Fíjese que es el único sector que está en manos de hondureños y yo creo que debemos de apoyarnos, pues, y al final de cuentas lo que se trata es de mejorar en este proceso. Sí. Y el otro tema, para terminar los temas de Ciguatepec, y después vamos a ahondar en otros temas, Wilmer pues también lo va a hacer, es el tema de los permisos de operación. El 95%, Jorge, de los permisos de operación está vencido. Y le voy a agregar algo. El presidente de la República firmó un decreto, un acuerdo ejecutivo de simplificación administrativa, el cual no se ha utilizado. Entonces, no entiendo por qué no hay esa voluntad de querer saber, de querer andar el país legal. Y además se hizo un decreto para la baja de los pagos de emisión en el Congreso Nacional y realmente tampoco se ha utilizado. Entonces vamos a llegar a un proceso donde todos andamos ilegales, ya no se sabe quién es legal y quién es legal, y eso no puede seguir pasando. Yo creo que debe de haber la voluntad y la capacidad de parte de las autoridades del instituto para que realmente se hagan las cosas de la mejor manera. Yo sí creo que se pueden hacer mejor las cosas, y con el tema de la reapertura, pensaría entonces que lo más importante aquí es la comunicación, que se nos diga claramente cómo iniciar este proceso, porque hasta el día de hoy lo desconocemos, y que el pilotaje sea de forma equitativa, de forma justa, y busquemos esos mecanismos en los cuales sea sostenible el programa de transporte. Entonces, no solo es el protocolo de bioseguridad, sino que es la planificación operativa y el apalancamiento financiero de una vez, para que podamos generar un plan sostenible en el proyecto de pilotaje y en el proyecto de reactivación del sector transporte. Lo que usted apunta, Marvin, en este momento, son explicaciones primero de las reuniones y las decisiones en que llegaron ustedes ahí en Ciguatepec, pero sí nos sorprende cuando dicen que no los han convocado a las mesas sectoriales. El lunes, que comenzamos aquí el diálogo, estuvimos con el abogado Eval Díaz, que es el secretario de Estado de la Presidencia, ministro de la Presidencia, y nadie puede desconocerlo, uno de las personas, de los hombres más cercanos, y que cuando el abogado habla, se sobreentiende que es un lineamiento directo prácticamente del presidente en la mayoría de los casos. Y sí compartíamos en el sentido de que cuando le hicimos la pregunta, porque también sabíamos ya que ustedes, el sector transporte, a todo nivel, ¿no? A todo nivel, porque todos están siendo afectados, estaban manejando, y yo escuchaba en ese instante y veía a don Jorge Lanza. Entonces dice, no, Jorge, mire, vamos a apoyar al sector transporte, pero a la gente que más estamos hablando, dice, de los conductores, de los ayudantes, no a los dueños ahorita, porque hay cuestiones de prioridades. Y yo le digo con todo respeto, comparto en el sentido de que es la gente directamente más golpeada, pero ustedes también lo son. Y cuando digo ustedes también lo son, nos extraña
y yo no lo sabía, que no les han convocado a las mesas sectoriales, a las mesas de conversación, porque es uno de los sectores más importantes. Las explicaciones usted las ha dado, don Marvin, en este momento. Yo creo que no se necesita hacer, como dicen, súper dotado para que la gente que nos está viendo, nos esté escuchando en este momento y nos sigue también a través de las redes sociales, se dé cuenta que estar 138, 140 días sin laborar al pleno, y cuando se tienen compromisos, de los cuales usted ha mencionado algunos, y con una empresa bancaria tan aborazada como la que tenemos en el país, no es ninguna sorpresa lo que usted está diciendo, que están cobrando intereses sobre intereses, que están atosigando a la gente, que la tienen desesperada a la gente. Entonces, esto también el gobierno como tal debe de entenderlo, debe verlo y convocarlo, porque al momento de salir a la actividad, en algún momento tienen que salir a operar. Entonces, para ello, buscarles alguna salida también, porque es un sector sumamente importante en el país. Antes de la pausa, Wilmer Cali, ¿sienten ustedes, como decía don Marvin, que el gobierno ha sido bien indiferente en cuanto a la situación difícil que están pasando en este instante? Buenos días. Saludos a la población nacional. Queremos dejar bien claro algo. Lo que nos preocupa no es lo que ellos piensan que solo es salir a trabajar. Lo que nos preocupa es que no estar en unas mesas, en una planificación y que vayamos a caer a las cosas más graves en la pandemia y después vayan a terminar culpando al sector transporte, como en todo nos culpan, que nosotros fuimos los irresponsables. Nos preocupa porque también nuestros empleados son como parte de nuestra familia. Si un empleado se enferma, si un empleado, no tenemos un protocolo para saber qué vamos a hacer. Si usted puede saber, Jorge, nuestros empleados no tienen seguro social. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros y no podemos ser irresponsables con la falta de planificación de creer que porque salimos en los medios de comunicación y nos reunimos con 2 o 3 personas, es que ya nos pusimos de acuerdo con el sector transporte. Al final, Jorge, también acompaño lo que dice el compañero Marvin, ¿verdad?, presidente del Consejo, pero también aquí hay un factor importante, Jorge, como usted lo dijo, el factor económico con los bancos. Usted sabe lo que es deberle a un banco. Usted, Jorge, sabe que es tener un vehículo. Le voy a dar un ejemplo. Tener 4, casi 5 meses un vehículo parqueado. Usted Pero se ha ido. Querer ir encendiendo el aceite que le tiene que cambiar. Tiene que hacer una inversión. ¿Me escuchan? Hacer una inversión, sí, sin producir tan solo un empira. Ahora, créanme que también sí es importante los concesionarios de las unidades. Nosotros tenemos personas que tienen un bus, personas de la tercera edad que tenían que comprar sus medicamentos para la presión, medicamentos para el diabetes, que esas personas sin producir nada, que se han dedicado al rubro de transporte 30, 40 años, esas personas han sido afectadas y devastadas, que tenían sus hijos, que ellos con mucho esfuerzo con el transporte les pudieron poner a estudiar. Los colegios están cobrando sus mensualidades, Jorge. Entonces yo creo que toda esa falta de planificación, lo que estamos diciendo es que no podemos ser responsables de salir en unos medios a decir que vamos a hacer esto sin consensuarlo con la mayoría, porque esto no se trata de salir a vender chicas, esto se trata de la salud del pueblo, esto se trata de una inversión. Déjenme decirles que hasta este momento nosotros no sabemos cuál es el plan de seguridad para el sector transporte cuando inicie a trabajar. Y usted sabe por qué se lo digo. Entonces, ¿ustedes creen que el pago de extorsión ya terminó? Eso va a seguir. Entonces, nosotros al salir a la calle, nosotros vamos a asumir un montón de compromisos. Entonces, el gobierno tiene que ser responsable y saber la situación y hablar con nosotros para que sepa la situación del gremio del transporte, para poder que lleguemos a soluciones y a una mesa multisectorial para saber. Hay unos costos, Jorge. No sé si usted, sus mascarillas se las regalan, pero usted sabe que la mascarilla que uno utiliza, el gel de manos, el jabón líquido, tiene un costo. Imagínese una unidad de transporte que hay que ponerle los costos, Jorge, que va a bajar su flujo de movimiento y le va a subir usted los costos. ¿Qué es lo que espera uno? Y como decía Marvin, si la población va a ser menos, la movilidad va a ser menos y más bien le vamos a subir costos de operación más altos, ¿qué espera que tengamos nosotros? Entonces, todas esas cosas a mí me gustaría dejarlas que las tengamos bien claras. No lo podemos hacer en los medios, no podemos ser irresponsables, tenemos que ir a una mesa, sentarnos con transparencia, pensando en el pueblo, y es ahí donde vamos a tomar la decisión, y que espero que conozca el instituto cuál es la verdadera
situación del gremio del transporte. Que sepa Bien, realmente. Jorge. Sí, perdón. Don Marvin y Wilmer, vamos a ir solo, si me permiten, y van a tener obviamente siempre todo el tiempo, a una breve pausa. Y yo soy así, hemos recibido una comunicación desde el momento en que se anunció la participación de ustedes, hace algunos minutos, la licenciada Pivani William. Es importante que se entienda que el TVN dice es el lunes. No es que ya entró en pilotaje el Distrito Central, hay otros municipios que ya están listos. Esto lleva un proceso y las ciudades más completas son Tegucigalpa y San Pedro Sula. Hoy vamos a la terminal de la isla con la alcaldía a realizar un recorrido y TVN está entonces TVN es el ¿qué? Bueno, TVN dice que está convocado Marvin y compañía. Cualquier intervención mía dice estoy a la orden. Yo debo de, porque esa es mi forma de ser. Hemos querido tener a la licenciada William en ocasiones anteriores y no ha sido posible. Yo sé que pasan igual que ustedes también ocupados, pero hoy no habíamos invitado a la licenciada William. Hemos invitado a don Marvin y hemos invitado a Wilmer, pero eso no quiere decir que ella no pueda participar, es todo lo contrario. Y si el problema se resuelve en el aspecto de que haya un entendimiento con ustedes, una reunión, no es mi estilo, no es mi forma de ser, echar a pelear a los sectores, porque yo creo que eso en nada contribuye. Por eso siempre procuramos, también en la empresa y particularmente este servidor, en que la gente de los sectores puedan hacer las exposiciones de sus problemas que están enfrentando, independientemente de cuáles sean, y sobre todo en este momento tan complicado y tan difícil que estamos viviendo. Así que, don Marvin, don Wilber, nosotros me van a permitir por una breve pausa, e igual a la licenciada William, si gusta participar, con muchísimo gusto, luego de la pausa, y se ponen probablemente, si eso fuera posible, aun cuando yo sé que ustedes ya han pedido la separación de los 3 miembros, ¿verdad que están pidiendo la separación de los 3 miembros del Consejo, se llama, del Instituto Hondureño del Transporte? Solo dígame, por favor, don Marvin, sí o no. Yo creo que lo pidieron también. Sí, es un proceso que se ha venido dando, lógicamente la ley lo establece y los compañeros, por el malestar que han tenido, como les repito, de la indiferencia que se ha tenido, hay mucho malestar y uno es representante de una asamblea. Lógicamente, uno no puede venir aquí a hablar cosas personales. Hablamos cosas gremiales y no son personales tampoco, son temas gremiales. Sí, aquí nada se debe tomar personal. Yo lo entiendo, don Marvin, don Wilmer. Solo una breve pausa, regresamos con nuestros invitados esta mañana, una temática que es importante en medio de la crisis sanitaria que el mundo está enfrentando y que países pequeños económicamente como el nuestro se resienten muchísimo más en varios sectores. Por eso uno siempre insiste, empresarios deben de ser más solidarios con la gente, estos de los bancos, estos de las tarjetas de crédito. Pucha, ¿por qué actúan de esa manera? ¿Por qué no son solidarios con la gente? Les aprobaron leyes, les ayudan mucho. Y ahorita que les dicen que pasen 3 meses, que tienen que cobrarles cuotas a la gente que tiene sus transacciones bancarias con ellos, le están cobrando 15 y 18 cuotas al final y les siguen cobrando intereses altísimos. No puede ser eso. Vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados esta mañana. Comprobada. Regresamos en este momento con nuestros invitados, don Marvin Galo, Wilmer Calix, dirigentes del transporte, una preocupación legítima de lo que está ocurriendo ya casi cerca de 140 días sin estar laborando, y es un asunto bastante complejo. Como decía, al momento de hacerse el anuncio de la participación de nuestros invitados, la licenciada Pivani William, que es la presidenta del Instituto Hondureño del Transporte, nos hizo una comunicación y vamos aquí alrededor de las 7 de la mañana con 7 minutos. Hola, cualquier intervención mía estoy a la orden, o de alguien más del sector del PN. Licenciada, siempre insisto en esto, no es mi forma de echar a pelear, a polemizar en lo absoluto. Creo que los medios de comunicación debemos de contribuir más bien, que haya más armonía, más paz, y que los sectores a veces en pugna lleguen a un entendimiento. Por eso
generalmente no suelo invitar más de 2 personas máximo, y que sean igual, pero no para estar, es como que si yo invito a un liberal y un nacionalista, y se los digo para hacer mención, con todo respeto, a Jorge Cali con Fernando Anduray, ¿quién va a convencer a quién? Nadie. Entonces, pero ahorita en esto es muy importante. Comisionada, buenos días y escuchamos con atención, e igual nuestros invitados, don Marvin Galo y Wilmer. Buenos días, licenciado Zelaya, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a participar en este momento. Soy a su disposición para poder aportar un poco más acerca de la reactivación que se viene con el sector transporte terrestre de pasajeros a nivel nacional. Es bien importante... ¿Hola? Sí, le escucho. No, que le digo que es bien importante que la población también tenga conocimiento. Es por esto que nosotros estamos sacando un comunicado el día de hoy, que la población tenga conocimiento que no es que el lunes ya se reactiva todo el servicio del transporte de pasajeros, sino que esto va a llevar un proceso. Vamos a iniciar con los pilotajes. Ya tenemos casi 5,000 conductores que han sido certificados a través de una capacitación que hemos impartido. Se está siguiendo todo el procedimiento que ya se estableció con SINAJER para poder autorizar los pilotajes. Luego de tener una capacitación, tienen que realizar una modificación a la unidad, pero esto depende también del servicio que brindan. En el caso del bus y el taxi es totalmente diferente. Después se llena un registro, un formulario que tenemos en el instituto, y por último van a obtener un salvoconducto de la Secretaría de Seguridad para poder operar. Así que eso es como un resumen de cómo estamos manejando esta reactivación del sector por medio de pilotajes. Sin embargo, el Distrito Central y San Pedro Sula no van a reiniciar operaciones el lunes. En eso hay que quedar claros, ya que pues son las 2 ciudades que tienen la mayor cantidad de flota a nivel nacional, y hemos estado ya trabajando para ir organizando los pilotajes en estas 2 zonas. Sin embargo, pues ahorita, el día de hoy, precisamente vamos a tener un recorrido que vamos a ir haciendo con la alcaldía para ver una de los reordenamientos que se van a llevar a cabo en esta reactivación en el Distrito Central. Perfecto, gracias, licenciada. Don Marvin, en su condición de presidente del Consejo Nacional de Transporte, ha dicho la presidenta del instituto que no van a comenzar el pilotaje el próximo lunes de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Si ponte por favor y puede hacer la consulta que se quiera, igual don Wilmer, en este instante a la comisionada Giovanni. Y buenos días, comisionada, un gusto saludarle. Y como usted lo decía, Jorge, aquí no se trata de generar polémicas, se trata de generar soluciones. Nosotros queremos ser parte de la solución, no parte del problema. En base a eso, pues, bueno, ese tipo de aclaraciones, porque cuando nosotros se nos dice que hay una reapertura el lunes y no tenemos conocimiento, casualmente sé que, porque todos somos compañeros en el rubro de transporte, sé que algún sector del interurbano ha estado trabajando con protocolos de bioseguridad, pero que realmente hasta el día de ayer, hablando con los compañeros, no se tiene claro las rutas que comienzan. Entonces eso requiere una preparación. Si no tenemos las rutas todavía, ¿de qué manera vamos a preparar? Entonces cuando hablamos de planificación, a eso nos referimos, que realmente tratemos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo creo que todo es corregible, todo es correctible, pero sí creo que bajo esta situación de pandemia no podemos improvisar. Tenemos que hacer una plataforma y una planificación estrictamente organizada. Con ese tema de lo que son los protocolos, hasta ayer pues tuvimos la oportunidad. Nosotros el último protocolo que revisamos fue el 16 de junio y hasta la fecha pues no habíamos recibido información. Ayer nos dimos cuenta a través de la misma comisionada de un comunicado que hizo que ya se habían aprobado los protocolos, porque ayer el mismo Cordero nos había dicho que él no tenía conocimiento de este tipo de cosas, siendo él parte importante en el programa de SINAJER, si entiendo yo, es el coordinador. Entonces, en vista de esto, lo que le pedimos, comisionada, realmente es, como le hemos estado solicitando, una audiencia para que nos dé la explicación y que podamos formar parte en poder aportar ideas y de esa manera lograr que esto sea un éxito, porque el éxito no lo tenemos que ver de forma
particular, que son los transportistas, que es el instituto, ¿no? El éxito debe ser para la población hondureña, que es a quien nos debemos ambos, o sea, ustedes como servidores públicos y nosotros indirectamente, que seamos privados, pero somos servidores. Y hay un tema con el tema de esa reapertura, que sí nos gustaría que nos convocara a la brevedad para conocer y poder generar las mesas de trabajo si es necesario. O sea, tuvimos tiempo para poderlo haber hecho de una manera un poco más holgada, pero al final de cuentas lo importante es hacerlo. Yo creo que aquí estar señalando quién hizo, quién no hizo, es lo peor que podemos hacer, como usted lo dice, Jorge, buscar una solución que se nos convoque a esas mesas para que podamos trabajar. Y con el tema que me preocupa de la terminal de la isla, son algunos temas que le hicimos una consulta, porque también esta visita quedó pendiente de hace unas 3-4 semanas atrás. Y bueno, hoy se va a hacer, pues démosle para adelante, pues no estemos ya señalando que no se hizo, démosle para adelante. Sin embargo, hay un problema, hay un tema que yo sí quisiera que la comisionada que también sepa, que hay un problema grave ahí en el centro, hay una ilegalidad bastante fuerte. ¿Qué va a pasar si a nosotros no? Porque es un proceso que se está sociabilizando, entiendo yo. Entonces, ¿qué va a pasar si los ilegales van a estar en el centro y a nosotros nos mandan para la isla? Esos acuerdos deben de quedar bastante claros, porque entonces se va a armar un problema bastante grave. Yo creo que hay muchas cosas que se deben sentar en una mesa, platicarse, y realmente que nos apoye también con las renovaciones. Tenemos todos los cartones vencidos y usted sabe que hay documentos ahí, acuerdos ejecutivos y decretos legislativos para que se pueda priorizar las renovaciones de los cartones, y realmente para nosotros es difícil porque vamos a una institución financiera y lo primero que nos piden es los documentos y nosotros no tenemos documentos. Entonces, si queremos realmente que en esa parte nos apoye, y los acercamientos con Banprovi, que usted sabe que han sido varios, pero que realmente no hemos tenido efectividad, o sea, de generar un alivio de deuda y un producto financiero que realmente le ayude. Se lo solicito porque yo sé que se han hecho gestiones y tampoco lo puedo conocer, pero usted sabe que los resultados no han sido resultados tangibles y necesitamos resultados. O sea, yo estoy de acuerdo que nos sentemos y platiquemos, pero yo creo que a veces se molestan porque yo les pido fechas, porque al final, Jorge, uno debe trabajar con fechas, porque el banco a uno el 30 le cobra, el 5 le cobra, y no es que le va a decir espérese. Entonces debemos de trabajar con fechas para poder gestionar oportunamente que se haga un producto financiero que vaya de acuerdo a las necesidades del sector transporte, y como le repito, que esas pláticas realmente lleven a concretos. Si se molestan porque a veces les pido fechas, lo siento, pero ejecutivamente uno debe hacer un plan operativo y poner fechas en algunas cosas. Cometemos errores, tampoco juzgo, porque yo también cometo errores, soy un ser humano, pero sí quiero dejar claro que nosotros estamos en la disponibilidad de ponernos con toda la situación que estamos viviendo, poner y ser parte de la solución, no estar jugando ni criticando, pero sí realmente poder decir algunas cosas, que esto no es un tema personal, es un tema que la asamblea se lo dice a uno y uno tiene que transmitirlo, porque al final uno se debe a la asamblea, quien lo puso en los puestos en los que está y que ha sido pues elegido de manera por una asamblea, no porque uno lo ha querido. Gracias, don Marvin. Tenemos resumido aquí lo que te ha planteado, y por favor, Wilmer, en 2 minutos, y para que luego responda la comisionada en este momento al planteamiento que ustedes están haciendo en este momento. Adelante. Bueno, saludos, comisionada. Yo creo, Jorge, que en esto hay que buscar las soluciones por lo más pronto posible. Ya nos pasaron 5 meses, no nos pudimos estar en una planificación real, no hemos podido concretar nada de lo que hemos hablado en todas las mesas, y también que la información sea más fluida, porque al día de hoy, de esos 5,000 conductores, yo quisiera más bien que me dijeran dónde hay que enviarlos, porque en la cooperación donde yo represento tenemos 400 y no hemos podido capacitar a ninguno porque no sabemos cuál es el mecanismo y cómo es que hay que capacitarnos ni dónde. No nos han informado eso. Y también, comisionada, hay veces uno cuando está en un cargo del gobierno se reúne con todo el mundo porque que necesita reunir con todo el mundo para escuchar todas las versiones, no solo con quien uno se siente más cómodo. Y también para buscar grandes soluciones hay que sentarnos, hay que ser transparentes. Hay cosas que nos van a gustar, otras no nos van a gustar, pero al final todo lo que queremos hacer es por el bien de nuestro país, por el bien de nuestras cooperativas, y usted, que representa el gobierno, es sacar el pueblo adelante y no caer en un problema más grave, o agravar la situación de la pandemia, o agravar la situación de nuestros empleados en las calles,
con enfermedades, como se los vuelvo a repetir, que ellos no tienen seguro social. Entonces tratemos de mirar hacia adelante, hacer grandes conclusiones para resolver la situación. Si no está el gremio en las mesas bien representado para buscar las soluciones, entonces vamos a tener que estar acudiendo a los medios a escuchar información, como ella bien lo aclara, que Tegucigalpa y San Pedro Sula no entra cuando esto se pudo evitar. Si no pudo haber salido en un medio, se tuvo que haber reunido con el gremio y se pudo hablar, hubiéramos podido evitar toda esta oleada, que hay gente y la población está con una expectativa que lo llama a uno, van a salir las unidades, y lo peor, se le genera esperanza falsa a nuestros empleados que han estado sin trabajar. Se juega como con la dignidad de ellos, porque ellos piensan que van a salir a trabajar cuando no es así. Bien, gracias Wilmer Calix también y don Marvin, comisionada presidenta del Instituto Nacional del Transporte. Hay preguntas puntuales. Bueno, resumo lo de Wilmer: 5 meses sin resolver nada, los 5.000 conductores que se han capacitado, cuál ha sido el procedimiento, y lo de don Marvin, que son preguntas más específicas en el sentido de qué ha pasado con lo de Banprovi, las gestiones, los ilegales los pueden mandar a ellos, a los legales a la isla, pero los ilegales estarían siempre en el centro. Y la otra, ¿por qué no les han convocado a las mesas de diálogo, siendo un sector sumamente importante de la economía nacional? Comisionada. Gracias, Jorge. Mire, para ir respondiendo puntualmente, hemos sostenido reuniones, el mismo Marvin lo dijo, lamentablemente pues tal vez no hemos podido tener todas las reuniones que quisiéramos tener en estas últimas semanas, porque es un transporte a nivel nacional que estamos viendo. Entonces, todo este tiempo hemos estado trabajando en la elaboración de los protocolos. Sin embargo, hay un momento en que ya no es un tema de que se continúa viendo con el sector, porque al final vamos a llegar a unos puntos de entendimiento y en otros en que realmente al final ellos como transportistas tienen un punto de vista y nosotros como regulador también tenemos otro punto de vista. Entonces ahí es a donde se someten a la mesa de bioseguridad los protocolos. Se estuvieron revisando, se analizó la situación de lo que está ocurriendo en la región, las medidas que se han adoptado en Latinoamérica, y es así que tenemos ahora nuestro protocolo. O sea que es bien importante ya tener un protocolo en mano. Con ese protocolo en mano iniciamos pilotajes. Los pilotajes, el documento que salió de gobierno es claro, que el lunes van a comenzar los pilotajes. Sin embargo, es el instituto el que está a cargo de esta tarea y siempre con el acompañamiento de SINAGER, siendo la máxima autoridad en este momento, en este caso por la pandemia. Así que ayer teníamos una reunión para ir viendo un tema de lo de las rutas. No ingresó ninguno de los compañeros que está acá presente o otros que se les convocó también, pero no importa. El día de hoy vamos a ir a saber qué pasó. Vamos a ir a hacer reconocimiento en la isla. Creo que tengo muchísimo conocimiento de lo que pasa en el centro y sé que hay de todo un poco, y va a ser algo integral que se va a hacer. Si a los concesionarios se les va a llevar a una terminal en donde van a estar en mejores condiciones, en donde vamos a hacer un trabajo en equipo, en donde vamos a poder aportarles por medio de la municipalidad con temas de higiene, de la limpieza y higiene de las unidades, creo yo que tenemos que verlo con buenos ojos. Y obviamente que nosotros como autoridades no nos vamos a olvidar que hay un montón de ilegalidad que también entraba ahí, y esa ilegalidad tampoco va a poder entrar, porque esta va a ser una decisión de un reordenamiento. Y si no se ordena todo, no ordenamos nada. Entonces, al final, creo yo que es importante no desconocer que se recibieron las aportaciones por parte de también de todos los miembros del Distrito Central en cuanto a las medidas de bioseguridad que iban a salir en el protocolo. Y pues sí, hemos estado trabajando ahorita, pues que ya viene la parte más importante, que es prepararse para la reactivación. Es en donde nosotros como máxima autoridad en el transporte les estamos haciendo las propuestas de las rutas que nosotros tenemos previstas, que son las que van a ir arrancando. ¿Cómo vamos a hacer que funcione esto? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que se cumpla lo que dice en el protocolo? Entonces ya esa es la parte en la que nos tenemos que nuevamente volver a sentar en las mesas
para ir explicándoles esta planificación que ya nosotros tenemos en el instituto. Bueno, el otro tema es que a raíz, como consecuencia de ya tener esta planificación, entonces les explicaremos cómo funciona el proceso de capacitación. Recordemos que tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula son zonas de alto riesgo. Entonces, nosotros habíamos estado trabajando el tema de las reactivaciones en zonas de riesgo bajo y medio. Sin embargo, logramos hacer un pilotaje con taxis en en Ciguatepec y Comayagua, y en su momento eran zonas de alto riesgo, creo que una de ellas ya es medio, pero ese fue un pilotaje que hicimos para ver cómo nos iba en esta etapa en una zona de alto riesgo. Así que sí, hemos estado trabajando hemos estado bien dedicados a sacar ese trabajo para poder tener los protocolos de cada una de las modalidades. Hemos trabajado con el interurbano, ahorita estamos terminando de definir cuáles son esas rutas que van a arrancar con los pilotajes. Sin duda alguna tenemos meses de estar trabajando este tema, no es un tema fácil de sacar adelante, es un gran reto el que tenemos y tenemos que hacerlo con mucha cautela, porque ya sabemos que en las unidades del transporte público de pasajeros es uno de los focos más grandes que hay de contagio. Entonces, como le digo, continuaremos sentados en las mesas con los transportistas, vamos a tener una capacitación masiva que vamos a hacer en línea para diferentes conductores del Distrito Central. Y pues creo yo que aquí no tenemos que perder de vista que lo más importante es sacar adelante la reactivación del sector y poder cumplir con la demanda que se va a venir de la población que se va a estar movilizando. También es bien importante, Jorge, comentarle que durante la pandemia, pues gracias a Dios hemos logrado apoyar al sector por medio de Honduras Solidaria. Se les entregó más de 100,000 bolsas de alimentos, principalmente aquí en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca. Hemos logrado tener el programa que creó el presidente de apoyo solidario al sector transporte y sus operarios, en donde ya llevamos 11,000. Claro, por eso no le resuelve el problema, comisionada. Es decir, eso es una cuestión momentánea, pero se está planteando en este momento de la dirigencia del transporte. Y, por ejemplo, sé que no le compete a usted en forma directa, pero ¿qué ha pasado con lo de Banprovi? Las gestiones que se han hecho. Bueno, aparte de los beneficios que el gobierno ha estado dando para poder apoyar durante la pandemia al sector transporte, aparte, solo quiero terminar esto, hemos hecho las transferencias de descuento en combustible, son un montón de millones los que le hemos transferido a los concesionarios, que creo que viene a apoyar, aunque sea un poco en este momento complicado que están ellos atravesando. Con el tema de Banprovi, hemos estado igual planificando con Banprovi a ver qué otras medidas con qué otras medidas se puede apoyar al sector. Ya ellos hicieron unos productos nuevos para apoyar a la MIPYME, y se incorpora también al transporte de pasajeros. Entonces son unos temas que hemos estado haciendo unas capacitaciones con Banprovi. Se le va a dar la capacitación también al Distrito Central, creo que está planificada para el próximo lunes, en donde les van a exponer los productos que ellos tienen. Y en cuanto al tema de resolver pues los expedientes del sector, si tienen, nosotros estamos resolviendo todo el amor y le estamos trabajando desde haciendo el teletrabajo. Sin embargo, pues obviamente es complicado porque no pueden llegar los concesionarios al instituto, pero si tienen alguna solicitud que necesita que se priorice por un tema con la banca, siempre les he manifestado que solo nos envíen la solicitud para nosotros priorizar y resolverles la solicitud y que no vaya a ser un inconveniente en la banca. Muchas gracias. Jorge, sí, perfecto. Sí, solo quiero, ahí porque aquí está la comisionada, para la transparencia no tratamos de confrontar, solo quiero dejar bien en claro esto, Jorge. A nosotros nos pagaron en combustible de enero, febrero hasta el 15 de marzo, que era una deuda que tenía el gobierno antes de la pandemia. Solo para dejarlo bien en claro, no es ayuda ni nada hasta el 15, porque después del 15 salió el decreto y ya no seguimos a elaborar, no nos han pagado nada en la pandemia, nos pagaron algo anterior, número 1. Claro, Número 2. Es un descuento en combustible. Sí, no, entonces, número 2. A nosotros, como gremio,
nosotros velamos por nuestros conductores. El día de hoy tienen ya 4 semanas sin recibir una bolsa de alimentos, que agradecemos porque sí se las han entregado los otros, ¿verdad? Y ellos han estado sin trabajar. Pero hasta el día de hoy, propietarios de concesiones del transporte, no se le ha dado una ayuda tangible que podemos decir en esta pandemia. Eso sí lo quiero dejar bien claro, porque no quiero polemizar, pero sí quiero ser bien claro en eso, porque debemos de hablar las cosas como son. Bien, gracias, Wilmer. ¿Algún aporte? Las estoy hablando, Jorge, tal y como son. Yo no estoy diciendo de otros beneficios, yo no estoy hablando simple y sencillamente de lo que hemos logrado hacer durante la pandemia, pero como le dije, no tenemos que perder el enfoque. Ahorita el enfoque debe de ser la reactivación del sector, que creo que es lo más importante. Al final del día, el sector transporte vive de operar. Si no opera, no tiene ingreso. No, pero en eso estamos de acuerdo. De una manera muy cuidadosa y cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Y que la reactivación de la actividad en el transporte debería o debe de ser lo más importante, y estoy seguro que coinciden tanto don Marvin como Wilmer en ese sentido, porque tienen que tener ingresos, pues, es decir, tienen que recibir, percibir, si no, pagar sus préstamos el día a día con toda la familia. Esto es importante. Miren, tenemos 4 minutos para finalizar la conversación, este diálogo. Yo le agradezco mucho, comisionada, y luego nos quedamos con nuestros invitados en el estudio. Realmente muchísima participación de la gente y comentarios que se están haciendo en este instante. Solo, comisionada, ¿hay alguna forma, hay alguna manera de que exista más acercamiento, más diálogo? Yo creo que en la medida en que uno pueda dialogar, a veces no se resuelven los problemas. Y fíjate que traigo a colación ahorita en la licenciada Doris Leva de Chávez, que era gerenta de empresa antes donde yo trabajaba. Uno llegaba a plantearle un problema, a veces no se lo resolvía, pero con la gran terapiada que le pegaba a uno salía casi contento. Entonces, te digo, a manera de, como seres humanos, yo creo que es importante la comunicación y que nos entendamos. A veces hay sectores que son opuestos en cuanto a los intereses, pero en la medida en que aprendamos a dialogar, a escuchar y a darnos cuenta de que a ser, pues, humildes, digo yo, y lo generalizo, comisionada, y también Marvin, yo creo que en esa misma medida podemos alcanzar algunas cosas en la vida, y sobre todo, pues, creer en Dios y echar hacia adelante. La reactivación económica en este momento del sector transporte es fundamental, es importante. No solo se depende en forma directa ellos, no solo sus familias, sino que en forma colateral hay otras personas, son seres humanos que también merecen y necesitan comer esos ingresos, y hablamos de los conductores, hablamos de los habitantes y todas esas personas. Comisionada, le escucho, por favor, agradeciéndole el que nos haya solicitado pues participar, y con mucho gusto nosotros lo hacemos, pero como decía, nuestra intencionalidad jamás es buscar confrontación o que en vez de acercar a las partes, dividirlas mucho. Muchas gracias, Jorge. La verdad que creo que siempre me he caracterizado por ser una persona muy abierta al diálogo. En ningún momento le tengo un mal sentimiento a cualquier transportista. Yo soy una funcionaria de gobierno y mi deber es atender a todos. Y quien a mí me pide una reunión, yo trato de ver cómo agendo, yo trato de ver cómo respondo todos los mensajes que recibo, aunque sea 2, 3, 5 días después, pero yo trato de siempre tener al día las respuestas con el sector. Ayer me escribió Marvin una nota, le puse ok, recibido, perfecto, excelente, no sé cómo le puso, pero ahí él me mandó su nota con la solicitud de la reunión, y pues obviamente se van a llevar a cabo. En ningún momento se está discriminando o se está dejando a nadie fuera de la mesa. Creo que es bien importante que trabajemos entre el ente regulador y el sector para que saquemos también todas esas expectativas que tiene la población de ver el transporte reactivado nuevamente, porque como usted dice, esto es una cadena. Al final no solo se beneficia el dueño de la unidad, de la concesión, sino que hay otros detrás de toda esta operación, y pues también a las miles y miles de personas que ellos movilizan diariamente. Entonces, con esta reactivación de la fase 1, es bien importante
que planifiquemos, que les expliquemos cuál es esa planificación que tenemos en la institución para sacar adelante el sector y comenzar a hacer los diferentes pilotajes. Así que sin duda alguna siempre van a estar incorporados, no solamente ellos, sino que a nivel nacional todos los transportistas, porque al final este es un tema de sacar adelante el país y el transporte forma una parte fundamental para que eso también pueda suceder. Así que muchas gracias, estamos a la orden. Y un saludo también a los compañeros que están ahí en el foro en este momento. Bien, gracias, comisionada presidenta del Instituto Hondureño del Transporte, la licenciada Pivani Williams. Gracias. Don Marvin y Wilmer, sus palabras finales, por favor, tenemos 3 minutos resumidos en ustedes dos, por favor. Correcto. Jorge, usted lo pudo ver, no es mi estilo estar confrontando, pero lastimosamente no puedo ver la indiferencia y la situación que está viendo el resto de los transportistas, tanto de la capital como el resto del país. Hay gestos o cosas que no son de agrado. Por ejemplo, muchos dirigentes del lado norte están en chat con los comisionados y de repente los sacan de esos chats porque de repente reclaman sus derechos. Yo creo que el reclamar los derechos no impide que usted sea un tema personal, es un tema gremial. Y por otro lado, se habla de una reactivación y hasta esta semana nos van a decir qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Dice ella que ayer tuvo una reunión, pues nosotros le puedo decir que en su gran mayoría de dirigencia en el Distrito Central no, pues le digo porque somos amigos y somos compañeros, la mayoría y todos, y no se tuvo esa oportunidad. Entonces yo creo que lejos de estar siguiendo alguna tendencia en la cual no vengamos a encontrar puntos importantes en beneficio del pueblo hondureño, pues es importante reacomodar esta estructura y hacer las cosas de una mejor manera. Creo que la planificación, organización y sobre todo que sean tomados en cuenta los diferentes dirigentes, independientemente sea de nuestro agrado o no de nuestro agrado, creo que nos toca. Así que de nuestra parte, Jorgito, agradecerle el espacio, agradecerle la oportunidad y sobre todo estamos a la disposición de generar Hay procesos paralelos, Jorge. Está el tema de bioseguridad. 16 de junio fue el último protocolo de borrador que nos enviaron que se iba a mandar a INEGER. 16 de junio la fecha. Habían muchas cosas que hay que hacer paralelamente y pues no se ha tenido el desarrollo. Yo quisiera que esas pláticas y pedirle a la comisionada con mucho respeto, entiendo de su capacidad, entiendo de sus múltiples ocupaciones, las dificultades, pero que esas mesas realmente sean fructíferas, tengan objetivos claros y que podamos salir bien salvaguardados de este proceso para el bienestar colectivo del pueblo hondureño, que al final el 70% es el que se mueve en transporte público y nosotros somos la columna vertebral. Lógicamente tenemos compromiso, creo que aquí todos debemos compromiso, el gobierno central tiene compromiso, nosotros también tenemos que asumir compromiso. Ahorita de antemano, muchísimas gracias a los compañeros, un placer saludarles y al pueblo hondureño, muchísimas gracias. Gracias a usted por haber aceptado la invitación. Igual, don Wilmer Calix, por favor, 1 minuto como máximo, disculpe realmente, pero estamos sobre todo. Bueno, muchas gracias ahora por la invitación, por aclarar muchos temas. Nos vamos, nuestros compañeros estuvieron viendo preocupados con alguna situación que todos nos estamos dando cuenta por los medios, no de una forma más directa por el instituto hacia nosotros, hasta la dirigencia. Y no hemos cerrado un ciclo, hay un protocolo de bioseguridad, pero no se habla de la parte económica, porque van a disminuir al 50% la capacidad de nuestras unidades. No sabemos por qué no quieren sentarse a que hablemos de estas situaciones, ¿verdad? Pero vamos a seguir proponiendo para buscar por el bien de Honduras. Gracias. Bien, gracias. Wilmer Calix, Marvin Galo, dirigentes del transporte esta mañana, y contamos con la participación vía teléfono, y ustedes igual fue vía teléfono porque no estaba programado. Ella nos envió su mensaje a las 7:07 de la mañana, de la presidenta del Instituto Hondureño del Transporte, la licenciada Pivani Williams. Todos somos hondureños, tratemos de encontrar puntos coincidentes. Esta pandemia que se está viviendo no solo en el país, sino que a nivel mundial debe de hacernos reflexionar
y que ayudemos con nuestras posiciones dentro de lo posible en la área que nos corresponde para que sacar a Honduras al final adelante. Ese debe ser el propósito, y hay sectores que son muy importantes. El sector transporte, nadie puede desconocer que a veces hay problemas entre ellos mismos, entre los mismos dirigentes del transporte, pero este es un momento en que nos despojemos de sentimientos y de actitudes de tipo personal en algún momento, y que pensemos en la colectividad, salir adelante todos, que mejoremos todos. Esa debe ser la intencionalidad. Por eso el llamado también a todos los sectores clientes del país, al sector empresarial, que colaboren y que contribuyan para el bienestar, el beneficio de las mayorías. Resumo, el pilotaje, ha dicho la comisionada, se comenzará también en varias ciudades del país, dejando fuera Tegucigalpa y San Pedro Sula a partir del próximo lunes, y esa es una preocupación legítima de la dirigencia del transporte, que cuando se va a comenzar con este pilotaje en estas dos importantes ciudades del país. Nuestros compañeros Evelyn con Alejandra Rivera y Efer Guevara continuarán desde el estudio luego de esta brevísima pausa, agradeciéndoles por supuesto el que nos hayan acompañado, y mañana tendremos un compatriota que ha triunfado en el exterior en el campo de la música. Siempre nos gusta tener, ya sea del exterior o acá del país, para proyectar también a las figuras, tanto jóvenes o como aquellos que han tenido una trayectoria, como es el caso de Moisés Canelo, que tendremos mañana en el diálogo. Así que una vez más, a don Marvin y a don Wilmer, gracias por habernos acompañado en el diálogo de esta mañana, igual vía teléfono a la comisionada presidenta del Instituto Hondureño de Transporte. Gracias, compañeros. En la dirección de Hola Honduras, una breve pausa y que Dios les bendiga.